Hola y bienvenidos a Estado de Artista, un podcast donde lo cotidiano se vuelve la puerta de entrada al arte. Soy Cecilia Cesini y en el episodio de hoy estaremos hablando de si el arte callejero es realmente arte. Hace un par de episodios, hablando de si se puede separar la obra del artista, mencionamos así de pasada que la identidad de Banksy habría sido develada. Y lo digo así, habría, porque conviene sostener el condicional. Nadie del entorno del artista lo confirmó, no hubo comunicado, no hubo reconocimiento. Lo que hay es una investigación de la periodística de la agencia Reuters que después de cruzar documentos de viaje, registros comerciales y testimonios, llegó un nombre, el de Robert Cunningham. Puede ser correcto, como no. Y esta noticia trae a la mesa una serie de preguntas para revisar. ¿Qué es el arte público? ¿Y por qué el graffiti y el street art, dos prácticas que nacieron literalmente como delito, pueden considerarse arte? Porque si entendemos eso, entendemos también por qué terminan colgados en una galería, cotizándose en millones de dólares e incluso revalorizando una inversión inmobiliaria. Esa cadena completa, de la pared ilegal a la sala de subastas, es lo que vamos a recorrer hoy. Antes de meternos en la calle conviene repasar un antecedente directo, el del muralismo, porque es el punto de comparación que nos va a permitir entender, por contraste, qué tienen en particular el graffiti y el street art. El muralismo, tal como lo conocemos, nace en México después de la Revolución, con artistas como Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, ¿no? De quienes ya vamos a hablar en un futuro episodio dedicado al muralismo, así que hoy lo vamos a repasar nada más. Lo que necesitan saber sobre el muralismo es que es una expresión institucional, ¿no? Alguien, que puede ser el Estado o una institución o una empresa privada, encarga la obra, ¿no? La financia y elige o al menos aprueba el muro. A veces también es el dueño del muro, o sea, la superficie a trabajar. Y generalmente también elige y aprueba el mensaje. Es arte público, sí, pero arte público con permiso. O sea, nace dentro del sistema. El graffiti y el street art nacen exactamente al revés, sin encargo, sin permiso y sin financiamiento previo. Por eso en este episodio no es sobre muralismo, es sobre estas otras dos corrientes que comparten algo que el muralismo institucional nunca tuvo, que es un origen de marginalidad y un funcionamiento por fuera del sistema del arte. Motivo por el cual además es de donde surgen los debates y cuestionamientos hacia el sistema del arte, el mercado y la misma teoría del arte. Los orígenes de estas corrientes son principalmente en Nueva York a mediados de los años 70, ¿no? Para que se den un contexto, la ciudad estaba literalmente en quiebra. En octubre de 1975, para que se den una idea, el diario Daily News publicó un título que quedó grabado para siempre, que decía: Ford le dice a la ciudad, cáete muerta. Resumiendo, o sea, lo que estaba sucediendo, que era la negativa inicial del gobierno federal a rescatar financieramente a Nueva York. El Bronx, ¿no?, en particular, fue arrasado por un plan de autopista, ¿no?, la Cross Bronx Expressway, que partió los barrios enteros al medio, ¿no?, por una ola de incendios también, algunos accidentales, pero también muchos otros provocados por propietarios que cobraban en seguro antes de que el edificio perdiera todo su valor, ¿no? Y todo este contexto dejó manzanas enteras en ruinas, ¿no? En ese contexto de desinversión pública total, ¿no?, de abandono edilicio y una juventud sin ningún canal institucional de expresión, es donde nace el graffiti de firma moderno, ¿no? O sea, no es casualidad que en los mismos barrios, ¿no?, en el mismo momento hayan nacido también el resto de la cultura hip hop, por ejemplo, ¿no?, o el breakdance. Todo es la misma respuesta cultural a las mismas condiciones materiales, ¿no? Lo que señala todo esto es que se trata de un fenómeno de clase, ¿no?, y de contexto urbano, no de un rasgo étnico como a veces se sugiere, ¿no? Porque si bien es cierto que surgió en comunidades específicas, ¿no?, que eran mayoritariamente afroamericanas y latinas, ¿no?, en estos barrios puntuales, se trata de un detalle que, si se quiere, solo indica que esas comunidades eran las que predominaban ahí. Pero el dato relevante es que eran solo una parte de las muchas que estaban atravesadas por esta condición. O sea, tratarlo como marginalidad estructural, ¿no?, y no como esencia cultural, nos sirve para entenderlo en el contexto real en el que surge. Esa era la realidad de Demetrius, un pibe de familia griega, ¿no?, pero que nacido norteamericano, que todos conocían como Taki. Taki trabajaba de mensajero y su trabajo lo llevaba en subte por toda la ciudad. O sea, recordemos que Nueva York es una ciudad donde uno principalmente se mueve en subte, ¿no? Taki
era invisible, como toda su generación, ¿no? Algo que resulta difícil de imaginar, ¿no? En nuestra época de redes sociales, ¿no? Eh, pero Taki en esa época y toda su generación, lo único que tenían era su propio cuerpo moviéndose por la ciudad. Y en el caso de Taki, además, un fibrón. Así que empezó a escribir su apodo, Taki, seguido de un número de calle, el 183, que era en la calle en la que él vivía. Y esto lo fue haciendo a lo largo de todo su recorrido por la ciudad, en múltiples puertas, paredes, en todas las superficies que se iba encontrando. Y no lo hacía por un plan estético, no lo hacía porque era la única manera que tenía de decir yo existo y estoy en todos lados, en una ciudad en que no lo registraba de ninguna manera, y no porque no lo registrara él, no registraba la realidad de su generación, ¿no? En 1971 el diario New York Times le dedicó una nota y ahí el fenómeno cambió de escala, ¿no? Porque el sistema mediático al que Taki no tenía acceso de ninguna otra manera terminaba mirándolo por acumular tags, o sea, estas escrituras. En lo personal, esto me resuena con el sistema actual de hashtags, ¿no? El de las publicaciones en redes sociales o el sistema de arrobado de perfiles, ¿no? Esta vendría a ser el equivalente analógico de lo que hoy vivimos en la era digital. Bien podría ser esto el antecedente de todo lo que estamos viviendo nosotros con el sistema de arrobados. Así que fue que decenas de otros pibes empezaron a competir entre sí por lo mismo, a aparecer en más lugares, con mayor frecuencia, en los puntos más difíciles de alcanzar, además, para llamar la atención. Entonces accedían a una cornisa, a un tren en movimiento. Y esa competencia, que llamaron Getting Up, o sea, destacar, literalmente, durante los primeros años era solamente por figurar, ¿no? No había un premio a la calidad de dibujo. Ganaba el que más lograba estar en todos lados y por eso también se esforzaban por llegar a lugares cada vez más difíciles, porque era lo que los distinguía, la inaccesibilidad. Entonces, la palabra que usan ellos mismos para autodesignarse hasta hoy, ¿no? Es la palabra escritor, writer, ¿no? En inglés. Porque el acto fundacional del graffiti fue escribir un nombre, no dibujar una imagen. Con el tiempo recién la pura cantidad dejó de alcanzar. Entonces, porque la lógica es sencilla, ¿no? Si todos estaban en todos lados, había que además destacarse, lo que yo le decía. Primero fue el llegar a lugares difíciles, pero luego empezó de a poco a aparecer la cuestión estética, ¿no? Y ahí aparece un estilo intermedio que es el throw up, que en inglés significa literalmente vómito, y que consiste en el nombre, resuelto sí, pero ya en dos colores, con contorno y con relleno, con letras redondeadas, ¿no? Tipo burbuja, pensado para hacerse en un segundo, porque todas estas cosas se ejecutaban en lugares con mucho riesgo de ser descubiertos, o sea, a más arriesgado el lugar, más importante o mayor el logro. Entonces ya no era solamente un lugar de difícil acceso, sino un lugar en donde fuera muy sencillo ser atrapado por las autoridades. Esto es interesante, ¿no? Porque el throw up, a diferencia de lo que van a ver a continuación, no tiene unas obras insignia. O sea, no tiene autores de referencia consagrados, porque fue concebido para hacer algo rápido, ¿no? Y casi anónimo, hecho no para dejar tiempo a que te agarren. No tiene tiempo suficiente de gestar una obra maestra, ¿no? O una obra de referencia, algo que se destaque. Donde sí empiezan a aparecer los nombres propios de vuelta y ya, digamos, con mayor peso, porque empiezan a aparecer las obras de referencia, es en los llamados graffiti de tipo pieza, ¿no? Que es un término que viene de masterpiece, o sea, de pieza maestra, que ya cuentan con un boceto previo, varios colores, sombreados, composición pensada. Y en esa etapa aparece la figura que va a llevar el estilo a su punto más complejo, que es Tracy 168, por Michael Christopher Tracy, de la calle 168. También un pibe del Bronx que empezó a taguear a los 11 años y que para 1974 acuñó el término wild style, o sea, estilo libre o estilo salvaje, que consistían en letras entrelazadas, flechas, quiebres, superposiciones, hasta volverlas casi legibles para quien no conoce el código. Un estilo que todavía hoy sigue muy, muy vigente. Y lo importante de esto es que el ser ilegible para el que no pertenece era precisamente el punto, porque adentro de la cultura, entender el wild style era una marca de pertenencia. Entonces, Tracy pintaba ya vagones enteros, ¿no? De punta a punta, algo poco común hasta entonces, y también fundó lo que llamó una crew o un equipo, también llamada Wild Style, que llegó a ser una de las más influyentes de Nueva York. Pero no se trata de un artista más, ¿no? Tracy es el puente, ¿no? Porque Tracy 168 no solo inventó un estilo, fue un mentor de dos de los nombres que van a marcar el cruce definitivo entre la calle y la galería. Uno es Kate Haring y el otro es Jean-Michel Basquiat.
Kate Haring era oriundo de Pensilvania, llegó a Nueva York en 1978 para estudiar arte y entre 1980 y 1985 empezó a dibujar con tiza blanca sobre los paneles negros que el subte usaba para tapar la publicidad vencida, ¿no? Y llegó a hacer más de 5.000 de estos dibujos, en un periodo de 5 años, saquen la cuenta, ¿no? Él mismo marcaba una distancia con el graffiti de firma, porque él trabajaba de día, no de noche, usaba tiza, no aerosol, y buscaba activamente interactuar con la gente que pasaba y no esconderse. Así todo, haciendo dibujos con tiza, acabó preso más de una vez. O sea, aunque muy brevemente porque lo detenían por unos minutos y luego lo largaban porque estaban obligados a hacerlo por, digamos, las cláusulas de vandalismo de las leyes de Nueva York. Pero bueno, el tipo hacía en realidad un dibujo que se podía borrar, ¿no? Porque estaban hechos en tiza. Sus figuras se volvieron un lenguaje visual reconocible en todo el mundo y Haring hizo después algo que va a resonar directamente en el debate sobre Banksy, ¿no? Que fue y abrió una tienda, el Pop Shop, para vender remeras y objetos con su propia imagen. O sea, llevó todas estas imágenes que tenían fecha de caducidad porque estaban hechas en tiza, que estaban en la vía pública y las trasladó a objetos, si se quiere, de colección o consumibles. Entonces, por su parte, mientras tanto, Jean-Michel Basquiat empezó todavía más cerca del graffiti de firma, ¿no? Él junto a un compañero de secundaria que se llamaba Al Díaz, que desde 1978 fundaron, vamos a decir, SAMO, Same Old Shit, o sea, la misma en todas las paredes del Soho y del East Village. Ellos escribían frases crípticas, poéticas, con críticas al consumismo y a las instituciones religiosas, y siempre acompañadas con el símbolo este de copyright como un guiño irónico de su marca, Samo. O sea, no era un tag de nombre propio como los anteriores, era casi como si fuera una, no sé, una religión de mentira, ¿no? Un chiste privado entre los dos que terminó llamando la atención de la escena artística, que ahí empezaba ya a gestarse directamente en los barrios. La sociedad se rompió en 1980, principalmente por diferencias artísticas, ya que Basquiat quería capitalizar el arte callejero y Díaz no. Él prefería el anonimato. La ruptura se materializó definitivamente cuando Basquiat comenzó a escribir Samo is Dead por toda la ciudad, luego de lo cual empezó a firmar ya directamente con su mismo nombre, ¿no? O sea, con su propio nombre. Ese mismo año debutó como artista en la galería en Times Square y su carrera, incluida con que incluyó, digamos, una colaboración con Andy Warhol, lo consagró ya definitivamente como una de las figuras centrales del arte de los 80, ¿no? Lamentablemente falleció muy joven, a los 27 años, en 1988, a raíz de una sobredosis. Y 30 años después, ya en 2017, una de sus pinturas, un cráneo sobre fondo azul, sin título, del año 1982, la pintura, se vendió en Sotheby's por, y atájense, 110 millones y medio de dólares. O sea, un récord total para un artista estadounidense. Basquiat, así, se convirtió literalmente en el primer caso realmente contundente de un escritor de graffiti absorbido por el circuito de galerías. Y el mercado, bueno, de alta gama ya totalmente lo incorporó. Y todo esto casi 40 años antes de que a Banksy se le pasara lo mismo con Lavis in the Bin, que lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, todo lo anterior, o sea, todo lo que le conté hasta ahora, del tag, del throw up, de la pieza, del well style, o sea, todo esto es lo que se denomina graffiti de letra, ¿no? El street art de imagen es lo que hoy asociamos más bien con Banksy, que la gente muchas veces dice que es un artista grafitero. No, en realidad lo correcto es decir que él es un street artist o un artista de imagen, porque tiene otro origen y tiene otro padre reconocido, esta tendencia, que es el francés Xavier Prou, conocido como Black Lagarde. Es un artista nacido en París en 1951 que estudió grabado y arquitectura en la Escuela de Bellas Artes, y su técnica, la del stencil, la de la plantilla, la aprendió ahí mismo, aunque sus influencias fueron producto en realidad de dos viajes que hizo, uno a Italia, donde conoció el stencil propagandístico de Mussolini, y otro a Nueva York, donde vio por primera vez las fases iniciales de lo que era el graffiti de subte, ¿no? Muchas veces cuando uno habla de Banksy dice que es un artista grafitero, no, lo correcto es decir entonces que se inscribe dentro de esta corriente que es la del street art. Black Rat desde 1981 empezó a pintar en las calles de París pequeñas ratas negras, de ahí viene su nombre, ¿no? O sea, le rat, o sea, la rata. Y él eligió este nombre, o sea, este animalito en realidad, la rata, porque decía que era el único animal verdaderamente libre en la ciudad, ¿no? Es el que se propaga igual que la plaga, igual que el propio street art. O sea que era como medio lógico decir que para propagar el el street art, uno utilizara una rata. Interesante también el juego de palabras, ahora me doy cuenta, ¿no? Porque rat y art, o sea, es todo más o menos lo mismo.
Entonces, bueno, con el tiempo pasó figuras humanas a tamaño real, ¿no? Y empezó a incorporar otras imágenes como tanque de guerra, bueno, la sátira social y la sátira política explícita, ¿no? En 1991 fue arrestado haciendo una réplica de la Virgen del Niño de Caravaggio y desde entonces ahí ya su identidad dejó de ser un misterio, porque hasta ese momento Xavier Pro era conocido únicamente como Black Legat, nadie sabía quién estaba detrás, a partir de ese momento, chau al misterio. Esto, bueno, a diferencia de Banksy, que logró al menos 30 años de anonimato, si aceptamos esto de que es en realidad Robert Gruningham. La frase que mejor resume su lugar en esta historia es lo que el propio Banksy en 2011 dijo, que cito, cada vez que pienso que pinté algo un poco original, me encuentro con que Black Lagat ya lo había hecho 20 años antes. Esa misma lógica de importación llegó desde Nueva York también a Buenos Aires, recién a final de los 90, ¿no? A barrios como Palermo, Belgrano, Saavedra y Chacarita que empezaron a concentrar la práctica del graffiti de firma, ¿no? Alfredo Segatori, activo desde 1989 con Aerosol al mano alzada, aparece señalado en múltiples fuentes como uno de los pioneros locales. Y su obra más reciente de la serie Exabrupto de Color sobre los hilos del puerto de Buenos Aires o sobre las escalinatas de la Valle y el Lem tras el Mundial 2022, se reclama, digamos, muy influida tanto por Siqueiros como por Jackson Pollock, digamos, una referencia bastante extraña, vamos a decir. Pero que bueno, no deja de ser interesante, ¿no? Porque une la tradición del muralismo político latinoamericano y la abstracción gestual norteamericana. Bueno, y precisamente con Segatori fue la muestra conjunta que mencioné en el episodio anterior, la Bondi Art Gallery Mundialista en el Macab de Almirante Brown, ¿no? Que si se dan una vuelta por mi Instagram, Cecilia Chesini Arte, van a poder ver un reel con algunas imágenes, ¿no? Bueno, volviendo al tema, acá me gustaría mencionar un artista que muchas veces se lo clasifica como street artist, pero que merece, digamos, que lo mencionemos para hacer una salvedad importante. Se trata de Martín Ron, es un muralista que lleva el hiperrealismo a escala monumental, ¿no? Para hacer una idea, seguramente lo han visto porque tiene muchísimas obras a lo largo de Buenos Aires y es el autor del mural de Diego Maradona más grande del mundo, que se encuentra en una pared de San Juan y Solís y tiene unos 65 metros de altura, si no me equivoco, está en el barrio de Banfield. Pero al clasificarlo lisa y llanamente como street art sería forzar un poco la definición, porque Roth trabaja con permiso, ¿no? Muchas veces por encargo directo del gobierno de la ciudad, como el proyecto de la Casa Amarilla que hizo en La Boca, ¿no? Y eso lo acerca en realidad más al modelo de muralismo institucional con el que abrimos el episodio, porque el graffiti no tiene autorización, como veníamos hablando. Es en todo caso la prueba de que la frontera entre ambas tradiciones se volvió bastante porosa, ¿no? Porque cuando el street art se profesionaliza y tiene éxito, tiende a migrar hacia el modelo con permiso, ¿no? Con financiamiento y con aval oficial, ¿no? El mismo modelo del que en un principio había nacido en realidad para diferenciarse. Y es un poco también lo que pasa con la obra de Segatori, ¿no? Que si bien estilísticamente está muy cerca, o sea, se puede definir como graffiti, el hecho de que cuente con diferentes fuentes de financiamiento oficial, con aval y digamos con autorización de las paredes sobre las cuales trabaja, es como que rompe un poquito con los límites de la definición. En materia legal, Buenos Aires reproduce en escala municipal esa misma tensión, ¿no? La del Código Contravencional porteño que castiga el grafito no autorizado con multas y tareas comunitarias, mientras el propio gobierno de la ciudad promueve el arte urbano, convocando a artistas por redes y consultas barriales. La diferencia entre vandalismo y arte termina dependiendo en la práctica de si hubo permiso y no de criterios estéticos. A eso es lo que estaba yendo yo con mi comentario también sobre Segatori. Con toda esta historia ya armada conviene pararse a pensar qué es lo que el graffiti y el street art ponen en discusión más allá de la anécdota de cada artista, ¿no? Porque a diferencia del muralismo que llega con permiso y mensaje aprobado, estas dos prácticas ocupan la ciudad sin mediación previa y eso las vuelve al mismo tiempo varias cosas, porque son una forma de visibilización para sectores sin acceso a otros canales de expresión pública, ¿no? Y sin medios, ni política institucional, ni mercado del arte formal, ¿no? Además, son un desafío directo a la propiedad privada y a la autoridad municipal porque ocupan superficies ajenas sin consentimiento y contrariamente al caso del muralismo mexicano o cualquier muralismo con respaldo oficial, son muchas veces un vehículo de la crítica política explícita, ¿no? O sea, pensemos en las intervenciones de Banksy en el muro de Cisjordania, ¿no? O en el campamento de refugiados de Calais. Les dejo acá la referencia de las obras por si no saben de lo que les estoy hablando. El alcalde de Nueva York, Ed Koch, en los años 70, llegó a proponer soltar lobos en los patios donde se guardaban los vagones de subte de noche para disuadir a los grafiteros, ¿no? Es una anécdota cómica por lo ridícula, ¿no? Pero muestra hasta qué punto el Estado llegó a tratar al grafiti como una plaga a exterminar y no como una forma cultural a discutir, y que llegaría a cotizar en millones encima esta práctica. O sea, siempre falta alguno que no es un visionario precisamente, ¿no? Entonces veamos entonces cómo se jugó
esa pregunta en los casos concretos antes de volver sobre ella al final, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de Five Points, ¿no? 5 Points en Queens, que es el más contundente en términos legales, ¿no? Este era un complejo industrial que durante 20 años funcionó como meca legal del graffiti, ¿no? Tenía un curador, de hecho, que se llamaba Jonathan Cohen, y hasta el 2013 funcionó sin ningún problema, pero en ese año el dueño del edificio de repente lo blanqueó y sin aviso porque anunció que iba a construir torres de lujo, listo. Incluso antes de tener los permisos de demolición hizo esto, ¿no? Entonces un grupo de 21 artistas que habían trabajado en murales en ese predio lo demandó bajo una ley federal que protege los derechos morales de artistas visuales y en el 2018 un juez le otorgó casi 7 millones de dólares en daños a estos artistas. O sea, el máximo legal que podía entregar por cada una de las 45 obras que se habían destruido. Una sentencia que además fue confirmada después de apelación en el año 2020. Y esta fue la primera vez que artistas de graffiti ganaban un juicio de este tipo, estableciendo que incluso una obra temporal, ¿no? Porque no deja de ser una obra temporal el graffiti, que además está hecha sobre propiedad que no es del artista, puede alcanzar estatura reconocida como obra de arte ante la ley. Después tenemos el caso Rhyme contra Moschino, ¿no? Que es una disputa por apropiación comercial directa. En el año 2015, Joseph Tierney, que era conocido como Rhyme en el ámbito de graffiti, demandó a la marca Moschino y a su diseñador Jeremy Scott por copiar literalmente su mural Vandal Eyes, ¿no? Que es este. En una colección que incluyó un vestido que Katy Perry usó en la Met Gala encima. Más exposición imposible, o sea, no se les podía escapar esto. Y lo grave es que encima falsificaron la firma del artista sobre la prenda, o sea, más claro, échale agua. La defensa de Scott argumentó textualmente que el graffiti es vandalismo y no merece protección legal. El caso se resolvió por acuerdo privado en 2016, vaya uno a saber qué acordaron. Y con Banksy, la paradoja se completa por partida doble, ¿no? Primero, con el episodio del 2018 en la casa de subastas Sotheby's, donde segundos después de que se vendiera Girl with Balloon, que es esta obrita que les dejo por acá, la obra pasó por una trituradora oculta en el marco, dejando la mitad inferior en tiras. Yo acá les dejo la imagen, pero les recomiendo que busquen el video porque es realmente muy impresionante escuchar lo que sucede en la sala en ese momento. Rebautizada entonces la obra como Love is in the Bin, o sea, el amor se fue al tacho, se revendió en 2021 por más de 25 millones de dólares, o sea, 18 veces más. Esto mereció un aplauso. Bueno, el sabotaje del mercado terminó siendo dentro del propio mercado. Segundo, la batalla de las marcas registradas de Banksy. Banksy, a través de su empresa Pest Control, que se acuerdan que yo les conté que Hastings había hecho Pop Shop, bueno, con un tema, digamos, de registro y de protección de obra, dado que Banksy es anónimo, él registró una empresa que se llama Pest Control para registrar como marca comercial, no como derechos de autor, porque eso exigiría que revele su identidad. Y bueno, registró como marca comercial varias de sus imágenes, entre ellas Flower Trower. En 2020, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea determinó que nunca tuvo una intención real de vender productos con esa marca, que solamente había hecho para impedir que otros la usaran y por tanto anuló el registro por mala fe, porque él tendría que haberlo registrado como propiedad intelectual. Bien, ahora, después está el caso de la gentrificación, ¿no? Derivado de todo esto. Gentrificación es el proceso por el cual un barrio de bajo costo, habitado por sectores populares, atrae inversores de mayor poder adquisitivo hasta desplazar a la población original. Esto es quizás el indicador más contundente del impacto del arte callejero en todo este recorrido. Porque se da el caso de Wynwood en Miami, ¿no? Que lo demuestra con números. Wynwood, para que se den una idea, nació como zona de grafitis sobre galpones abandonados a comienzos de los años 2000. Y en 2009 un desarrollador inmobiliario fundó ahí un espacio curado, o sea, con curaduría, de murales, al que pasó a conocerse como Wynwood Walls. Yo estuve por allá en el año 2015 en pleno auge y pude ver de cerca el fenómeno, que realmente si no era por los murales, el arte callejero y la erradicación de galerías de arte en la zona, era una zona bastante deprimente, te digo, y hasta intimidante, porque son construcciones bajas, semi-industriales, ¿no? Y que contrastan muy fuerte con los edificios modernos del downtown de Miami y el Art District, que están, digamos, a una distancia visual relativamente sencilla, ¿no? Lo que sucede entre 2009 y 2018
es que el alquiler comercial del barrio se triplicó y el valor de ventas del terreno subió un 40% en apenas 5 años. O sea, que para 2015 las comunidades de artistas y trabajadores que le habían dado origen al barrio ya habían sido desplazadas por el aumento de precios. O sea, se dio un nuevo caso del mercado apropiándose del fenómeno. Entonces, con toda esta evidencia sobre la mesa, volvamos entonces a la pregunta de fondo que dejamos planteadas al principio. ¿Por qué exactamente algo que nació como delito llega a merecer ese reconocimiento? A favor hay una corriente de la teoría del arte asociada a nombres como Arthur Dent o George Dickey que sostienen que ser obra de arte no depende del medio ni de la legalidad del origen, sino de que la pieza sea recibida y discutida dentro del circuito del arte. Bajo ese criterio, el momento en que un museo, una casa de subastas o incluso un tribunal trata al graffiti como una obra de estatura reconocida, como vimos el caso de Five Points, ya alcanza para que esté funcionando como arte, más allá de cómo nació. A esto se suma el argumento de dominio técnico, ¿no? Que el well style o el hiperrealismo de Martin Ron exigen un oficio comparable a cualquier disciplina artística reconocida. Y el argumento expresivo también es el que respalda que al transmitir ideas y decisiones estéticas deliberadas, cumpliendo la definición más clásica de arte como actividad en fines estéticos comunicativos, eso también entonces estaría situando al graffiti dentro del campo del arte. También puede pensarse como una continuación, ¿no? De un gesto de las vanguardias históricas, ¿no? Algo que ya se había ensayado a través de otros medios, que es el de apropiarse de materiales y espacios no artísticos para expandir los límites de lo que cuenta como arte. Para la postura contraria a reconocer a estas expresiones como artes, lo central es la falta del consentimiento del dueño del muro, o sea, del soporte de la obra. Es como decir, si vos no sos el dueño del bastidor, no podés hacer una obra de arte. No sé, lo dejo a tu criterio. El arte, dentro de esta lógica, según argumentan, supone típicamente una relación consentida entre el creador y el soporte en el que trabaja. O sea, no me imagino al soporte dándote, o sea, un bastidor dándote su consentimiento. Pero bueno, con lo que sostienen es que pintar sin permiso sobre una propiedad ajena es una intrusión y llamarlo arte no cambia la naturaleza destructiva, o sea que es vandalismo. Tampoco toda intervención callejera tiene ambición estética, eso hay que reconocerlo, ¿no? Porque buena parte del graffiti de firma puro es una marca territorial, sin pretensión comunicativa. Eso es verdad. Así que si tratara todo el fenómeno como arte, puede estar sobreinterpretando la práctica, ¿no? O sea, dotando de un carácter a la práctica, un carácter que ni siquiera sus propios autores necesariamente ven así, o cuando no hay realmente una intención de hacer arte. Y ahí hay quienes cuestionan la propia legitimación institucional, ¿no? Porque que una obra entre a un museo, a una subasta, prueba que el mercado encontró la forma de capitalizarla, no necesariamente que tenga un valor artístico más profundo. Y para esta mirada, esa misma incorporación puede estar traicionando el espíritu original de la práctica. Esto, digamos, es un punto, a mi entender, es el punto más fuerte, porque como ya vimos en los episodios anteriores, muchas veces el arte que se comercializa y que cotiza alto no lo hace por su calidad intrínseca, sino por quien lo firma. ¿Se acuerdan que hablamos de esto, no? En definitiva, lo que podemos sostener es que no hay una respuesta cerrada, y quizás esa sea precisamente la respuesta. El arte callejero es arte para quienes ya decidieron mirarlo así. Y sigue siendo vandalismo para quien es dueño de la pared que amaneció pintada sin que nadie le preguntara. Lo interesante no es resolver esa tensión, es notar que las dos cosas son ciertas al mismo tiempo y que probablemente lo sigan siendo durante mucho más tiempo. Lo que sí cambió, y eso es innegable, es quién tiene el poder de decidir cuál de las dos versiones se impone en cada caso. Y ese poder cada vez se parece menos al de un curador de museo y cada vez más al de un desarrollador inmobiliario o una casa de subastas. Le propongo entonces 2 ejercicios para esta semana. El primero, activo, que es que salgan a caminar en un radio de 10 cuadras alrededor de su casa, o si necesitan un poco más, válido, busquen una zona, fotografíen todo el arte urbano que encuentren, graffiti, stencil, mural, y después clasifiquen cada foto en una de esas 3 categorías, de esto tiene permiso, esto no tiene permiso y nadie lo borró, y esto no tengo idea. Es válido. Compartan la foto que más les costó clasificar, me pueden buscar en redes, envíenmelo, que se dé la conversación. Y segundo ejercicio, más para pensar si no tienen ganas de salir a recorrer, piensen en un objeto o espacio de su propia ciudad que alguna vez fue considerado feo o ilegal y que hoy es un icono turístico. ¿Qué cambió? ¿El objeto o quién lo mira?
Si te gustó este episodio, compartilo. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones cuando esté disponible un nuevo episodio. Recordá que también me encontrás en Instagram como Cecilia Chesini Arte. Eso es todo por esta semana. Nos encontramos nuevamente en el próximo Estado de Artista.